Hola, Shalom, aquí estamos de vuelta. Esta vez contamos con la participación de mi amigo, de nuestro amigo Germán. Él también es un participante del grupo Pilpul Tarbut, eh, grupo de estudio de Torá de aquí de Barcelona. Nos juntamos cada semana. Eh, a diferencia de José Luis, que estuvo la semana pasada, en el caso de Germán, él es un miembro activo, veterano pero activo. Está hace mucho tiempo. Y, y bueno, entonces gustosamente se ofreció a participar de esta breve charla. Así que bueno, muchas gracias, Germán, si querés decir algo. Encantado de estar aquí. De esto, aparte de todo lo que se aprende, mucho más de lo que, bueno, mucho más, además de lo que aprendemos en los círculos de cada semana, pues este tipo de experiencias son muy buenas porque te da la oportunidad de participar y cuando vas a participar tienes que discernir mucho, que es cuando se aprende de verdad. Así que Sí, muchas gracias, Raúl. bueno, gracias a ti. Sí, es la base del Pilpul. El Pilpul significa discusión, ¿no? A través de la discusión, a través del debate, a través de la exposición de ideas, se persigue llegar digamos, a la esencia de lo que se trata. Bueno, esta semana tenemos la parashá, la sección de la Torá que se llama Nitzavim. Nitzavim quiere decir presentes. La palabra hebrea que significa presentes es una parashá, una sección muy cortita, va del 29:9, o sea, el capítulo 29, versículo 9, hasta el capítulo 30, versículo 20 de este libro que estamos haciendo ahora, que es el último libro de la Torá, ¿no? Deuteronomio en español y Devarim en hebreo. Bueno, en esta para allá, Moshe expone el desafío de renovar el pacto que se había hecho ya en el Sinaí con la anterior generación, 40 años atrás, de renovar el pacto del Sinaí con Dios ante todo el pueblo de Israel, sin que nadie quede afuera. Eh, por supuesto, ante la nueva generación de varones que se formaron en el desierto, que no habían conocido personalmente la esclavitud, ante las mujeres, ante los niños y ante los extranjeros que estaban viviendo entre ellos. En todos los acontecimientos trascendentales, debemos recordar, eh, es el pueblo todo el que debe atestiguar el evento. Esto sucedió con ocasión de la teofanía, del acto de entrega de la Torá, en donde Dios enunció las 10 sentencias, las Aseret Adibrot que se llaman, con el pueblo escuchando. También esta congregación de todo el pueblo entero tuvo lugar con ocasión de la consagración del tabernáculo, del Mishkan. Es decir, siempre tienen que estar todos presentes para confirmar, para corroborar la importancia del acontecimiento que se trate, ¿no? Es más aún, hay una opinión muy extendida entre todos los comentaristas que dice que la aceptación la ratificación del pacto de Sinaí con Dios también implicaba a las generaciones siguientes. Es decir, no es solamente a los que estaban presentes, sino a sus descendientes. Más aún, desde un punto de vista místico, diríamos, también estaban presentes las almas de esas futuras generaciones, incluidos, según el comentarista Ibn Ezra de Sefarat, de la Edad Media, incluidas las almas de los futuros conversos. En el versículo 30-19 de esta para allá dice, ese día llamo al cielo y a la tierra como testigos contra ti, que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, por lo tanto elige la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Parte del discurso de Moshe.
Esta afirmación establece claramente que se está en ese momento fijando el fundamento del libre albedrío y de la responsabilidad en el mensaje de Israel. Es decir, Dios, bueno, no es ningún secreto que si les digo que Dios no nos hizo buenos de entrada, ¿no? Normal. Parece que no, normalitos. Sí, Bueno, para que se queden tranquilos, tampoco nos hizo malos. Entonces, de ahí el libre albedrío, porque si fuéramos de una sola manera no habría necesidad de libertad, ni de leyes, ni de Torah, ni de cuestiones que no pueden hacer ir por un buen camino o ir por un camino no tan bueno. Es precisamente esta libertad para decidir lo que me permitirá optar, lo que permitirá al ser humano optar por un camino de la vida o de la muerte, que es, en términos modernos, actuales, podríamos decir, optar por el crecimiento o por el estancamiento personal, sería, ¿no? de Para que no acuerdo. parezca tan... Perdona una sí. pregunta. Yo siempre con el libre albedrío he tenido muchas preguntas para hacer, yo creo que como todo el mundo. Y en el último Pilpul tú diste una respuesta que me pareció excelente, pero que todavía sigo pensando en ello. Que dice, el libre albedrío lo dio el Eterno justamente para que tú seas el responsable de todo lo que haces, porque si todo estuviese predeterminado, pues tú no tendrías ninguna responsabilidad por lo que haces, estaría predeterminado. Digo yo, perfecto, pero la pregunta mía ahora es, a pesar de que esa respuesta me deja muy tranquilo, digo, ok, ahora lo tengo claro por qué tengo el libre albedrío. Pero mi pregunta es, ¿de verdad tengo libre albedrío? Porque cuando te manifiestas en la vida, en tanto que ser humano, tienes unas emociones y unos pensamientos mediados por tu bioquímica, por tu aparato orgánico, que tiene unas adrenales, tiene unas hormonas y todo esto, que tú no intervienes para que ellas se formen, ya vienen formadas, y eso te da un comportamiento, una manera de actuar. Y esa manera de actuar te lleva a una manera de pensar, y eso no está en tu libre albedrío tenerlo, sencillamente está ahí. Entonces eso algunas veces me ha parecido que desvirtúa un poco el libre albedrío. Eh, bueno, digamos, tenemos que empezar, como suele suceder, desde el principio, del Bereshit, digamos, del Ya, Génesis. Eh, es verdad que debemos recordar que Dios nos crea a su imagen y semejanza, según está escrito. Se puede entender de forma literal, que estamos a imagen y semejanza, o sea que Dios es un ser humano especial, semejanza como si fuera una fotografía, pero nuestros sabios prefirieron hacer una lectura más espiritual y a lo que se concluye es que la semejanza con Dios no está en el aspecto personal, físico, sino que está en la libertad de crear, porque Dios lo que hace es crear un universo nuevo, un mundo nuevo. Y en esa libertad de crear, así como Dios trasciende la naturaleza, es decir, Él crea la naturaleza. Cuando vimos las diferencias entre los dioses antiguos de la época, vimos que eran dioses que representaban la naturaleza, ¿no? El dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha, en fin, había dios para cada cosa. Y la introducción de la idea del Sinaí, y que fue posteriormente desarrollada y mucho más eh, estilizada, es que Dios trasciende la naturaleza, incluso la transforma, Dios interviene. Y a una escala más reducida, infinitamente más reducida, también el ser humano puede hacerlo eso. Por eso decimos que somos co-creadores con Dios. Por supuesto que siempre debemos tener unos límites
ahí están todas las leyes y reglamentaciones y posiciones de la Torá, pero está en nuestra naturaleza, por ser semejantes a Dios, de poder transformar la naturaleza, incluso esa a la que tú te refieres, Ya, que de hecho hoy se está logrando, quizás por ahora a través de pastillas nada más, o a través de es medicación, verdad, es verdad, pero existe esa es verdad. posibilidad de Puedes modificar tu transformar. bioquímica. Si le pones Exactamente, voluntad, puedes hacerlo. exactamente. Y así como la modificas desde el punto de vista médico, que se puede hacer hoy en día, que antes era impensable eso, Ya, pero es una demostración que el ingenio humano, la inteligencia, la creatividad y una búsqueda correcta pueden llegar a producir acontecimientos que antes eran solamente en el terreno de lo milagro, de lo milagroso, ya, y que ahora bueno, en muchos casos está hasta científico, ¿no? exactamente. No sé si más o menos por Es verdad, ahí es verdad. Pues sí, 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 queda sí. la cosa. Eh, bueno, siguiendo con esto, por supuesto que este llamado a la responsabilidad, a actuar correctamente, eh, tanto en lo individual como en lo colectivo, o sea, elegir siempre la vida, como decía esta frase que leímos del Deuteronomio, sería deseable de hacerlo todo el tiempo. O sea, lo ideal sería eso, ¿no? Que seamos buenos y además todo el tiempo. Cosa que no es así, ¿no? Como decía antes, como les decía, Dios no nos hizo así. O sea, no, olvidémonos. Y en tanto humanos falibles que somos, por eso es muy poco frecuente que hagamos el bien todo el tiempo. A veces algunos ni siquiera un ratito. Eh, pero con el objetivo de no decaer, de justamente de estimular ese crecimiento espiritual y material, la tradición judía nos provee de hitos temporales que nos refuerzan esa, ese crecimiento, esa espiritualidad ligada a la materia, hitos temporales que los llamamos festividades. Y aquí podemos identificar esta, esta parashá, que en realidad las últimas parashot son un llamado de Moshe a la teshuvá, ¿no? A lo que se llama al arrepentimiento, al decir, miren cómo están, piensen lo que van a hacer, no olvidemos que estaban en las puertas de la tierra prometida, tenían que conquistar un territorio y además crear una nueva sociedad basada en parámetros distintos a los de los pueblos de la zona. Eh, y, y, entonces eso nos hace recordar que justamente el hito recordatorio que decía que es la festividad, no por casualidad lo tenemos presente en estos días. Dentro de 3 días es Rosh Hashanah, cabeza del año, o Año Nuevo Judío, el principal Año Nuevo Judío. Eh, y seguirá pocos días más tarde por Yom Kippur, que es el Día del Perdón. En Rosh Hashanah se conmemora, que es el primero del mes de Tishrei, se conmemora el sexto día de la creación, es decir, cuando Dios creó el ser humano. O sea, no es una fiesta, o no es una conmemoración, mejor dicho, específicamente judía, en el sentido de que está hablando de la creación de la humanidad, de la creación, según la Biblia, que es un documento compartido hoy en día por varias religiones, casi por la mitad de la humanidad. Estamos hablando de la creación de la humanidad, de cuando, según algunos, no es el primer hombre, sino el primer hombre consciente. Bueno, en todo caso, estos casi 6.000 años que tenemos, nos está hablando de que más o menos coincide en la historia formal con el origen de la escritura. El origen de la escritura más o menos fue hace unos 6.000 años aproximadamente.
O sea, el hombre que empieza a escribir es el hombre que empieza a ser consciente de sí mismo, haciendo una lectura, digamos, no religiosa del- del tema, ¿no? Eh, y claro, no olvidemos que Tishrei en la Torá es llamado el séptimo mes. ¿Por qué es el séptimo mes? El primer mes es Nisan. Nisan es el 14 de Nisan es cuando se Pesaj, la Pascua judía. Y ahora qué curioso, ¿no? Que un inicio de año sea un mes séptimo y no un mes primero. Porque al principio era Nisan. En Nisan era el mes primero, Pesaj era la primera fiesta. Y bueno, no es tanta casualidad si pensamos justamente que Tisher es el séptimo mes. Sería una especie de el Shabbat de los meses, ¿no? Ahí es cuando empieza a, tomarse en consideración el tiempo. ¿Y qué simboliza este día? Es un día, es un no día, sino que es un tiempo, es un plazo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Son días en donde el judío, el ser humano, debe. Son días especiales en donde debe dar cuenta de todos sus actos ante sí mismo y ante Dios, pedir perdón por ellos. Lógicamente, hay dos tipos de transgresiones. Las cometidas ante Dios, es decir, cuando una promesa que uno hace, bueno, voy a hacer tal cosa y no la cumple, pero sin afectar a terceros, es una promesa ante Dios. Esa Dios te la perdona, porque no pasa nada. Pero cuando has hecho alguna falta contra otra persona, ahí ya la cosa cambia. Ya no es solamente ante Dios, sino que es ante tus semejantes. Y en ese caso tú debes, por supuesto, además de reparar los daños, tienes también que pedir perdón al damnificado, ¿no? Eh, y entonces, a partir de estas fechas, es como que el judío ya es un judío nuevo. Se liberó de esa carga que tenía, incluso de las faltas que fueron cometidas involuntariamente. Se pide perdón por todo. Hay una larga, una extensa confesión que se reza, ¿no? Hatanu lefaneja, que decir, hemos faltado delante de ti, y hay una lista inmensa, ¿no? Que hemos hecho de todo mal, pero que pedimos que nos perdones, le decimos a Dios. Y este reconocimiento, digamos que hace que Dios, que tiene, hablando metafóricamente, espaldas anchas, o en otras palabras, una misericordia infinita, puede perdonarnos. Pero no es solamente el hombre que pide perdón ante Dios. Según una otra interpretación, es también Dios el que controla al ser humano. Porque no olvidemos que cuando fue el diluvio universal, Dios le dice a Noé, a Noah, le asegura que nunca más voy a hacer más diluvios a causa del hombre. Pero eso no quiere decir que no lo voy a estar controlando. Vigilando. No se lo tomen así, ¿eh? Como hagan lo que quieran. Y entonces cada año se podría decir, Dios, en estas fechas que son especialmente indicadas, como decía yo, un hito recordatorio de las culpas son estas fechas, Dios dice, bueno, vamos a ver si esta gente vale la pena que lo siga protegiendo, que lo siga, que sigan viviendo, que me sigan sirviendo. Y entonces como siempre sucede en todos los pactos, es una doble perspectiva. Eh, bueno, más o menos esto es lo que quería comentar. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué puedes comentar al respecto? Pues
estupendo, todo a mí me parece muy, muy aclarador de todo lo que decimos. ¿No? Algo que quería también, que si tú puedes aclarármelo, es a propósito de que cuando Moshe trae a tanta gente consigo, que no todos quienes venían eran judíos, venían de todos. Y entonces hoy también hay mucha gente que llega en busca del judaísmo, pero no saben sus orígenes, sencillamente es porque son atraídos por el judaísmo. No para, se sabe que el judaísmo hoy no es uno, ni era en el pasado el mismo judaísmo, todos eran judaísmos de algunos diferentes. En el caso mío, yo estoy formado en una familia, en una tradición de familias que podríamos decir que éramos de los judíos, vamos a decir, de los samaritanos, que eran poco apreciados, y los samaritanos tampoco apreciaban mucho a los rabinos, por ejemplo, y a los, eh, a los religiosos. Pero de esos grupos de judíos mantenemos todavía una cierta tradición de que solo es judío quien es judío. Pero hoy oigo mucho, sobre todo en los grupos en los que pertenecemos, que puede ser judío cualquiera. ¿Cuál es la pregunta? Que si estamos los que pensábamos antes, o como yo, que pertenecemos a esos grupos de judíos que pensábamos que solo eres judío si eres judío. O sea, si decís hijo de... Sí, si estás dentro del Am Israel. En la descendencia, digamos, física, genética. Efectivamente. Bueno, la historia, incluso la historia de la Torá, lo desmiente eso. Porque, bueno, por un lado tienes lo que tú decías, en lo que se llama en la Torá Eref Raf, que son los egipcios o la gente que estaban en Egipto que no eran... De judíos recién se puede hablar más de 1000 años después, o sea, a partir del segundo templo. Antes no había judíos, eran israelitas, Ben Israel se dice en la Torá. eh, y ya en esa época ya los estaban acompañados por los judíos. Es más, en la Torá, incluso en Devarim, en el Deuteronomio, vemos una constante referencia. También lo dije antes, cuando se dice que estaban presentes también los extranjeros, escuchando todas estas estos compromisos, este pacto entre Israel y Dios. Y hay muchas referencias a los extranjeros que deberás cuidar del extranjero. Sí, son como los que están con menor protección frente a la sociedad, ¿no? Habla de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Los ponen en el mismo saco como que debes invitar a un extranjero, a una viuda y un huérfano a tu mesa, está la obligación, ¿no? Y bueno, y después tenemos muchos ejemplos, el ejemplo de Ruth, la moabita, que era moabita, se hizo judía y fue la bisabuela del rey David, nada más y nada menos. Ese creo que es el ejemplo mayor, el que te Entonces, mete en la comprensión de por qué sí se puede. entonces decir, y además hubo muchísimo, hay el gran sabio Onkelos, que es traducciones escribió del arameo, que él era el sobrino del rey, del emperador Adriano, de romano. Onkelos se convirtió al judaísmo siendo romano y fue una de las grandes luminarias en la historia de la interpretación de la Torá, y bueno, pero y hubo muchos más. Es cierto que es una postura que está presente incluso en muchos grupos judíos, pero ya te digo, la realidad histórica de los hechos dice otra cosa, ¿no? Es como lo veo. Además, en cualquier caso, yo creo que la gente que se acerca al judaísmo, que pasa en nuestro grupo, que viene gente a estudiar Torah, gente que es de origen no judío, tal como les digo,
no importa que se hagan judíos, digamos, no es relevante desde este punto de vista que se conviertan, que no se conviertan, no hay ningún interés en eso especial. Pero sí, tal como pasaba en Sinaí, forman parte del campamento. Ya, Están sí, en el sí, campamento. Los extranjeros forman parte del campamento. está claro, Los está que, claro. los que se acercan a Dios forman parte del Tienes campamento. ejemplos históricos muy claros y muy convincentes, porque para mí era una cosa más creada eh, por los fariseos, que querían aceptar a todo el Bueno, había mundo varios para agrandar grupos. la Bueno, comunidad. sí, es cierto que en la época cuando se reconstruyó el segundo templo, la hipótesis de Ezra, el Esdra Asofer, Esdras el escriba, él justamente tenía esta tendencia, él obligó a separarse a los judíos que habían quedado, que se habían casado con mujeres no judías, él los obligó a desconocer a sus mujeres y a sus hijos. Pero justamente fue en esa misma época, estamos hablando del siglo IV antes de esta era, siglo III, fue de esa época cuando surge el libro de Ruth, el rollo de Ruth. O sea, son casi Casi contemporáneos. contemporáneo, sí, sí. O sea, como que siempre están latiendo esos dos corazones, ¿no? Esas dos visiones de este tema de la identidad permanentemente y siguen hoy en día. Ya, Siguen hoy en día. Y bueno, es una discusión totalmente válida en cualquier época es verdad. y posiblemente no tenga solución más que en el tiempo, si es que la tiene, y si no, bueno, de lo que se trata es de no de llegar al final, sino de disfrutar del camino. De acuerdo. Así que seguiremos discutiendo. No, después, por ejemplo, me surgió algo que es quizás secundario, no que es secundario, pero me llamó la atención que en la antigüedad existía en el mundo israelita los Shalosh Regalim, que eran las tres peregrinaciones que había a lo largo del año a Jerusalén, ¿no? Al templo. Eran en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Eran las tres fiestas donde la gente venía con sus ofrendas al templo desde todas partes de Israel. Y, o sea, tres veces al año. Y hoy en día, en la inmensa mayoría del mundo judío, por lo menos fuera del Estado de Israel, que también se empiezan a llamar templos en las sinagogas, en lugar de sinagogas, también la gente, la mayor parte de la gente, siempre hay quien no, pero la inmensa mayoría de los judíos van solo tres veces al año también al templo, como en la antigüedad. Solo que esta vez van en Pesaj, que es la única que queda, y las otras dos son ahora Rosh Hashanah y Yom Kippur. En las tres grandes. Que son las tres grandes del momento, es donde se abarrotan los recintos y donde no cabe gente, a veces gente que queda afuera y no puede participar, ¿no? Que era lo que pasaba en el templo de Jerusalén. Bueno, no, esta era una acotación, como diciendo, marginal. Bueno, pues por ahora esto es todo. Que solamente me resta, bueno, le agradezco a Germán que haya participado y desearles a todos un Shabbat Shalom y un Hag Sameach este próximo domingo que comienza Rosh Hashanah. Muchas gracias. Shabbat Shalom.